para dar inicio con las buenas prácticas dispuestas para hoy. Sin más preámbulo, le doy el pase a las compañeras Mildred Acuña y Carlin Hooper, quienes nos expondrán la buena práctica Rally Turístico, una experiencia de aprendizaje gamificado para una gira didáctica presencial de la Escuela de Ciencias Sociales y Humanidades e inscrita en el ámbito de docencia. Adelante, compañeras. Buenos días, mi nombre es Carlin Hooper y la compañera Mildred Acuña vamos a presentarles la experiencia Rally Turístico, una experiencia de aprendizaje gamificada para una gira didáctica presencial. Esta actividad o esta buena práctica fue ideada por Mildred Acuña, Ricardo Osorno y mi persona, pero únicamente vamos a exponer Mildred y yo, dado que Ricardo va a exponer otra actividad, otra buena práctica que también incorporamos a esta asignatura que muy pronto Mildred les va a explicar con mayor detalle. Adelante, Mildred. El objetivo de esta buena práctica fue implementar la metodología de gamificación en una gira didáctica presencial en la asignatura Tecnología aplicada al turismo de la Cátedra de Emprendedurismo Turístico de la Escuela de Ciencias Sociales y Humanidades. Cabe indicar que el curso completo tiene el uso de esta metodología. Para el desarrollo se tomaron algunas acciones. Primero, dentro del curso se plantearon 2 giras, una a Punta Arenas y otra a Cartago. Se dividió el grupo, o sea, era dependiendo de la disponibilidad de los estudiantes y de la fecha de gira, entonces ellos escogían si querían ir a Punta Arenas o si querían ir a Cartago. Segundo, se realizó el recorrido sin una persona guía turística, ¿verdad? Eran los mismos estudiantes que a partir de la estructura que se estableció, ellos hacían la gira. Por lo tanto, se dividió al estudiantado en grupos para realizar este recorrido, el cual se desarrolló a través de un rally que consistió en la resolución de candados digitales y pistas. Estos candados digitales y pistas, Carlin se los va a explicar más adelante y les va a dar un poco de ejemplo de ellos. Esto con el fin de que los estudiantes pudieran encontrar cada uno de los lugares que debían visitar. Y hicimos uso de muchas herramientas tecnológicas para este fin. Entre los beneficios que vimos de esta buena práctica fue, primero, la innovación pedagógica. El rally turístico ofrece alternativas de innovación en forma tradicional al aprendizaje, lo que brinda una experiencia lúdica y participativa de los estudiantes. De hecho, fue muy bien recibida por ellos. El enfoque práctico que permite a estos estudiantes esa inmersión directa en la experiencia. Hablamos de estudiantes que están preparándose para trabajar en el ámbito turístico, algunos como guías y otros de entre agencia de viajes, hoteles y otros. También fomenta las habilidades transversales, el trabajo en equipo, la comunicación efectiva y la resolución de problemas, porque cada uno de los grupos tenía que abrir estos candados para ir avanzando en el rally. Y por último, la promoción turística. La promoción turística local. Muchos de los estudiantes no conocían de pleno las comunidades. Entonces, el ir encontrando cada uno de los lugares, conociendo un poco de la historia de ellos y otro, ayudó en este conocimiento del turismo local. Le doy el pase a Carlín para que nos comente los resultados de la aplicación de esta experiencia. Gracias, Mildred. Entre los resultados que hemos experimentado con los estudiantes es que un 48.1% de ellos indicaron que la experiencia les pareció muy interesante, perdón, y un 42.3% interesante, lo que suma un 90.4% de aceptación de esta metodología con el trabajo gamificado en una actividad presencial. A continuación, vamos a presentarles ahora sí cómo es que funciona o cómo funcionó esto. Si ustedes observan acá, hay unas fotografías y antes que entremos en los recursos, estas fotografías es un poco del trabajo conjunto que realizamos. Lo primero que hicimos fue, uno, crear
una opción de asistencia para los estudiantes. Esa asistencia se realizó en la herramienta de formulario de Google, donde ustedes ven la primera fotografía, hay un código QR, entonces los estudiantes debían de utilizar este QR para indicar, ¿verdad?, su asistencia. Y aparte de esto, este cuestionario, este formulario integraba una serie de preguntas que ahora vamos a ver más adelante, entre las que estaban cuál es su número de teléfono, cuál es su nombre completo, en cuál buseta iban, porque nos pareció importante que se estableciera en cuál buseta van. No sé si ustedes alguna vez han realizado alguna gira con los estudiantes, pero siempre dejan algo botado en el bus, algo siempre sucede. Entonces, nosotros pensamos que esa era una buena opción, que si algo ocurría, ellos nos podían decir, yo iba en la buseta tal, o nosotros podíamos verificar de una vez en cuál buseta iba. Adicional a esto, ustedes pueden observar fotografías. La fotografía que está en el centro donde se ven a 3 estudiantes trabajando, ahí es donde ellas están resolviendo las pistas. La segunda fotografía que está a la derecha es una donde nos tomamos una foto junto con los profesores y todos los asistentes. Y las dos imágenes, las dos fotografías que ven abajo son tanto de los estudiantes que participaron de la gira de Cartago como los que participaron de la gira de Punta Arenas. Porque al final de cada gira lo que hicimos fue un picnic, un espacio para compartir. Entonces cada estudiante traía algo, nosotros también como profesores llevamos y compartimos todo y tuvimos como un pequeño almuerzo. Ahora vamos a enseñarles los recursos que utilizamos para esta buena práctica. Este es el formulario de asistencia que creamos. Lo primero que recoge es el correo electrónico de los estudiantes, el nombre de ellos. Les solicitamos que colocaran el número de cédula y en un formato específico. Entonces les colocamos más o menos apoyos, ¿verdad? Para que les pudiera dar como un ejemplo más vivido de qué era lo que tenían que hacer. Baje un poquito más. También es importante indicarles que para esta asignatura teníamos 4 grupos, entonces era importante para nosotros saber a cuál grupo pertenecía cada estudiante, ya que cada uno tenía como responsable a una persona profesora, ¿verdad? Entonces, en este caso les ejemplificamos cómo podían ellos saber en cuál grupo estaban. Entonces, ese es el nombre de la asignatura y al final la acostumbrada G y el número que le colocamos acá en la UNED. El ejemplo para que pudiesen colocar el número de placa de la buseta y creo que esa es la información. Y por último les preguntamos dónde es que ellos abordaron el bus, la buseta, ya sea en el Teatro Nacional, en la UNED Sabanilla o en otro espacio. Y finalmente la hora a la que ellos abordaron la buseta. Para nosotros también era importante saber todas estas cosas porque por cuestiones de seguro y todo lo demás que habíamos ya preguntado, entonces esa información era esencial. Ahora, Mildred, podemos pasar a donde dice, bueno, la asistencia es ese, puede darle clic también. Es importante explicarles que este formulario recoge la información de forma automática, entonces nosotros no teníamos que estar llamando, pasando lista, ni preguntándole a los estudiantes que se inscribieran en ese espacio, porque el sistema solo, vean cómo ella recoge la información, números de cédula, nombre completos, grupo al que pertenecen, correo electrónico, donde abordaron la buseta, todos esos espacios ella lo hizo de forma automática. Entonces esto también ayudó a que nosotros los profesores nos encargáramos de cosas más importantes, por decirlo así, que de estar pasando la lista. ¿Podemos devolvernos, Mildred, por favor? Otra de las cosas es que en cada uno vaya a la encuesta de satisfacción, al grupo 1, perdón, grupo 1 Cartago. Ok, este como tal es el rally que los estudiantes iban respondiendo. Bill les habló anteriormente que los estudiantes tenían que resolver algunas pistas y algunos candados. Bueno, estas son las pistas y los candados. Generalmente incluimos hasta pistas o candados matemáticos. Entonces los estudiantes debían resolver acá cuál era el número que correspondía en un orden específico. Bajemos un poquito, Mildred.
Cuando ellos recuperaban o lograban solucionar ese candado, entonces debían de colocar la respuesta en el espacio. Sube un poquitito, Mildred, por favor. Ahí. Donde dice texto de respuesta corta, en ese espacio era donde el estudiante debía colocar la respuesta obtenida al resolver el primer acertijo que le salía. Es importante decirles a ustedes que si notan que debajo de ese candado dice sección 2 de 11. ¿Por qué? Porque seccionamos el formulario de manera tal que no todas las pistas las vieran de una vez o todos los acertijos los vieran de una vez. ¿Por qué? Porque si ellos lo hacían así, entonces no iban a trabajar en grupo y lo que iba a promover esto es que los grupos estuviesen trabajando casi de forma individual. ¿Por qué? Porque se iban a repartir la información y decir, usted resuelve el acertijo 1, usted el 2, usted el 3, usted el 4. Entonces, de esta forma nos dimos a la tarea de que ellos no pudiesen hacerlo de forma individual como grupo, sino que siempre en conjunto. Y si ustedes notan, luego de esa, donde dice sección 2 de 11, hay un poquitito, Mildred. Ahí mismo les dice, enhorabuena, ha descifrado el código, ahora deben dirigirse a la Plaza Mayor en el Parque Central de Cartago. Si no sabían cómo llegar a ese lugar, nosotros utilizamos también la opción de Google Maps, donde el estudiante daba clic en ese enlace y los llevaba, ¿verdad? A ese lugar. Y así va todo el rally hasta que ellos completen 5 diferentes lugares. En la visita de cada uno de estos lugares, ellos tenían que tomarse una fotografía o tomar una fotografía del espacio y al final tomar una fotografía como grupo y así nosotros nos cerciorábamos de que ellos estaban completamente como grupo trabajando. Otra de las cosas que no hemos mencionado es que si ocurría algún incidente, los estudiantes, nosotros abrimos un espacio en Telegram, teníamos un grupo ahí y los estudiantes, si tenían algún inconveniente, nos escribían a los profesores por ese espacio y nosotros los auxiliábamos. Entonces siempre fue una forma de que ellos fueran a los diferentes lugares sin que tuviesen nuestro acompañamiento al 100%, pero lograron conocer los lugares. Al final de la experiencia, cuando nos reuníamos en el espacio de picnic, nosotros también invitamos a un profesor de la cátedra que es historiador. En este caso nos acompañó el profesor Maynor Arias Uva a la gira de Cartago y la profesora Vivian González nos apoyó en la gira Punta Arenas. Ellos Vivian como Solano. historiadores, perdón, Vivian Solano. Vivian Solano, perdón por cambiarle el apellido, Vivian. Y Vivian lo que nos ayudó es que ellos les dieron ya la explicación histórica de cada sitio. Al final, los estudiantes tomaron apuntes entre lo que iban comiendo y lo demás, y al final, ya la parte virtual, los estudiantes tenían que presentarnos a nosotros un informe de la gira, pero no era un informe como normalmente se conoce, ¿verdad? Sino que era una experiencia donde ellos nos contaban más bien su experiencia en este rally, cómo lo vieron, qué fotografías tomaron, qué conocieron, qué no conocieron, cuáles fueron esos nuevos aprendizajes. Fue muy significativo. Milde, si quieren nos devolvemos para que finalmente les enseñemos la parte de las fotografías, donde se puede ver que en cada espacio, así era como nosotros íbamos sabiendo dónde es que estaban ellos. Esta es la parada 1 de este grupo 1. Si sube un poquito, Mildred, en la parte superior está la parada 2 y entonces ahí podemos ver las fotografías que tomaron los estudiantes de la parada 2, la parada 3. Y eso era lo que nos presentaban los estudiantes, entonces nosotros sabíamos en dónde estaban. No, eso es hasta la parada 3. Entonces, esta es la forma en la que nosotros trabajamos este rally. Como ustedes ven, es una gira que normalmente se hacen en la UNED después de que las retomamos después de que dos años después de la pandemia. Y quisimos hacerlo aplicando igual la metodología de la gamificación en esta actividad
para no hacer una actividad presencial con que el estudiante nada más vaya conociendo, vaya detrás de una persona guía y que esta persona le vaya explicando sobre los lugares, sino que más bien fueron los mismos estudiantes los que fueron visitando solos, preguntándole a las personas, tomando apuntes entre cada una de las paradas que iban haciendo y conociendo un poquito más, y que al final esto se reforzó con la información que les dieron los profesores al final de cada gira. Entonces, esta es la presentación de nosotros. Terminamos con las recomendaciones. Creamos un decálogo de buenas prácticas para que se pueda implementar este rally turístico. Primero hay que definir bien los objetivos de aprendizaje y conocer bien cuál es la necesidad. En el caso de nosotros, la necesidad era cómo pasar la parte gamificada que hacemos en la virtualidad, cómo incluirlo en una actividad presencial. Después hay que formar los equipos, tenemos que diseñar un itinerario turístico muy bien definido, ¿verdad? Conocer si vamos a visitar una provincia o un espacio definido, tenemos que saber cuáles son esos sitios a los que podemos visitar para poder colocarlos en los espacios y que los estudiantes vayan a ese lugar que queremos. Tenemos que asignar roles dentro de los equipos, pero más que asignarlos nosotros, tienen que ser los mismos estudiantes que se asignen los roles. También tenemos que establecer canales de comunicación entre los equipos y el docente. Como les dijimos, la comunicación la hicimos vía Telegram. Tenemos que diseñar pistas y acertijos que estimulen el pensamiento crítico y la creatividad. Tenemos que brindarles realimentación como siempre, fomentar la competencia amigable, que vieras qué bonito que cuando nosotros vimos el desafío entre los estudiantes decían, ¿cómo ese grupo 1 ya resolvió la pista 1 y nosotros no lo hemos podido resolver? Entonces, esa era la competencia sana que se dio entre los equipos. Y organiza una sesión de reflexión donde el estudiantado discuta lo aprendido. Esto nosotros lo hicimos al final cuando hicimos el picnic, y de verdad que todos los estudiantes nos dijeron que les había parecido muy interesante. Hay algunos que nos dijeron, estuvo un poquito cansado porque tuvimos que ir a hacer recorridos, ¿verdad? Muy extensos. Hay otros que dijeron que les encantó ese tipo de recorridos porque hay algo que no mencionamos. Una de las cosas es que todos los equipos estaban trabajando o tenían que ir a los mismos lugares, pero en orden diferente. Entonces llegaba un momento en que seguramente se iban a topar, pero tal vez en el momento que el grupo 1 se topaba al grupo 2, por ejemplo, en, qué sé yo, en la parada 3, tal vez era la parada 2 del equipo 1 y la parada 3 del equipo 2. ¿Me explico? No siempre tenían que resolverse de la misma forma para que ellos tampoco se dieran información de cuál era el siguiente lugar a donde tenían que ir. Entonces, cada grupo hizo el recorrido como queríamos. Entonces, sí creo que la actividad, los mismos estudiantes lo dicen, fue muy productiva, muy provechosa, muy innovadora. Y esto es, si tienen preguntas, entonces acá terminamos. Muchísimas gracias, compañeras, por esta exposición en la que casi que nos llevaron a ese rally turístico. Así que de verdad, felicidades por esta propuesta tan innovadora. En este momento vamos a abrir un espacio de preguntas. Vamos a dar prioridad a las personas que quieran y se atrevan a abrir el micrófono y levantar la mano. Aquí ya tenemos a un compañero con la mano levantada. Vamos a darle la palabra a Ricardo y luego le leemos la preguntita que está en el chat. Adelante, Ricardo. Sí, no, nada más quería como reforzar algunas cosas que comentaron las compañeras. Por ejemplo, en Punta Arenas sí se nos hizo un reto interesante, porque además la idea de hacerlo gamificado y como rally era también que los estudiantes vieran cómo la tecnología y el turismo, ¿verdad?, se podían conjugar, porque justamente la asignatura es tecnología aplicada al turismo. Sin embargo, en Punta Arenas tuvimos como el problema que la conectividad, o sea, y estamos hablando de Punta Arenas Centro, ¿verdad? El paseo de los turistas, la conectividad a internet estuvo bastante, digamos, mala Inestable. o itinerante, ¿verdad? Entonces, eso a algunos estudiantes, ¿verdad? Les generó como un poco también como de frustración. Y ya como para terminar, para darle espacio a los otros compañeros,
Hubo una expresión cuando estábamos en el picnic que se me quedó muy grabada de una estudiante y que nos dijo, yo siempre he venido a Punta Arenas y siempre nunca le había, o sea, no conocía Punta Arenas y no había visto lo hermoso que es. Entonces, para nosotros, tanto bueno, para Carlín, para Cintia, Valerio, que también fue docente de la asignatura y que nos acompañó a Punta Arenas, y Vivian. Para nosotros eso fue muy gratificante porque también fue un redescubrir de los lugares, ¿verdad? Muchas veces incluso lugares como Punta Arenas o como Cartago están en el diario de las personas, pero darles como ese matiz de las paradas y de los lugares como históricos también fomentan como esa curiosidad y ese turismo local, comunitario. Eso sería. Muchas gracias. Gracias a ustedes, Ricardo, por este aporte amplificador de la experiencia. Olguita, tenemos preguntas en el chat, me parece que vi una. Sí, efectivamente, además de comentarios de felicitaciones al equipo por esta experiencia y vivirla, yo creo que también, como les decía Dani, nos llevaron casi allá por estas fotos y demás. También nos comparten que es pues, una manera muy bonita de aprender y que muy emocionante. La pregunta que colocan dice, ¿cómo se les suministraba a los estudiantes los enlaces para los diferentes retos? Todo fue por código QR. Nosotros, como bien apuntaba Ricardo, nosotros queríamos amplificar y explicarle a los estudiantes de una forma muy vívida cómo es que la tecnología y el turismo pueden trabajar de la mano, ¿verdad? Entonces, todo lo hicimos a través de códigos QR. Recordemos que la UNED tiene un propio generador de códigos QR, entonces utilizamos ese generador para hacerlo. Cada uno de los grupos ya estaba definido, ¿verdad? Desde el momento que nosotros llegamos allá como profesores, sí tuvimos que crear los grupos porque sí fue una labor así como un poquito difícil hacer que los estudiantes los crearan por ellos mismos, pero ya nosotros ya veníamos con eso, entonces ya nada más les dábamos el código y les decíamos, ok, este código QR es para el grupo 1, este otro para el grupo 2, y creo que más o menos nos llevó en cada una de las giras, nos llevó a trabajar con 7 grupos, más o menos. Perfecto. Muchísimas gracias, Carlín y Mildred, por su... adelante, Mildred. Nada más quería indicar, digamos, cuando también se plantea una experiencia de este tipo, esto conlleva mucho trabajo. Hay muchos niveles de detalle y ya Carlín y Ricardo lo han explicado mucho. Entonces, bueno, de la cátedra siempre muy agradecida por los espacios, pero también por la disposición de los profesores para crear y para innovar, porque sí, esto conlleva más tiempo del que se establecen las asignaciones de tiempo, ¿verdad? Donde si queremos innovar, tenemos que contemplar de que no es un cuatrimestre antes, a veces hasta 2 cuatrimestres antes. Entonces, yo creo que esos procesos de planificación, bueno, de design thinking, que también ya lo han mencionado, y todo este trabajo colaborativo previo a poner en práctica experiencias de este tipo conllevan ese tiempo y dedicación de los profesores, ¿verdad? Perdón, tal vez solo para finalizar y algo que no apuntamos o que no le dimos la relevancia que tiene que tener es que dentro de la cátedra también tenemos otros profesores que han aportado, ¿verdad? A partir de su experiencia, su conocimiento o de su misma experticia, qué es lo que ellos conocen y cómo podrían hacerlo. Y de forma desinteresada, el profesor Maynor Arias y la profesora Vivian Solano nos aportaron participando en las giras como en este caso como historiadores. Entonces terminaron de darle como ese cierre como la cerecita
cerecita en el pastel, diríamos, para que los estudiantes conocieran un poquito más de detalle de aquellos lugares que fueron a visitar. Nosotros pensamos que todas las actividades que se hacen tienen que hacerse con un equipo interdisciplinario, porque Ricardo, Cintia, Andrea, Katia, todos los profesores que estábamos involucrados en el proceso, nosotros no somos historiadores, podemos conocer un poquito del lugar y un poco de referencia turística, pero los estudiantes necesitaban un mayor detalle. Entonces eso nosotros les propusimos en una de esas tantas reuniones de cátedra que hay, que si ellos lo compartían con nosotros y ellos desde el primer momento dijeron que sí. Y entonces por esto esta experiencia se puede decir que fue exitosa por la colaboración de todos, ¿verdad? No es un trabajo nada más de Carlín, de Ricardo, de Milde, de Cintia, de Andrea, los profesores involucrados, sino que todos los profesores de la cátedra. Muchas gracias, Carlín. Tiene toda la razón. Yo creo que cada vez más tenemos que ir apuntando precisamente a esos trabajos colaborativos interdisciplinarios. Bueno, muy bien. Muchísimas gracias de verdad por esta experiencia. Si alguien eventualmente quisiera luego contactar a las compañeras, yo aquí, mire, dándome el permiso, ya saben quiénes fueron, ¿verdad? Y si quisieran a profundizar un poquito en cómo lo hicieron para replicarlo en sus propias experiencias, bien puedan.